Hoy veremos cómo el hombre vuelve a apartarse de Dios. Nimrod guía a las personas a construir la Torre de Babel, pero Dios confunde su lengua y las familias se dispersan. Nace el humanismo, las naciones, los sistemas económicos, los gobiernos humanos, la política y las religiones. Pero Dios escoge a una familia para bendecir a todas las familias de la tierra. Y así sucesivamente con la demás historia en la Biblia, Dios escoge familias para salvar a otras familias. Esta salvación proviene por medio de la simiente de Abraham, que es Cristo. A continuación, Pablo Pérez con la predicación. Muy bien, mis hermanos. Entonces, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se han conectado para continuar con el tema de la familia. Y hemos estado mirando qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la familia. Hemos visto que fue el diseño de Dios antes de la fundación del mundo, que Dios planificó tener una familia por la eternidad, una relación con la humanidad a través de Jesucristo. Y esa preparación de antes de la fundación del mundo, Dios planificó tener una familia espiritual, una familia en la cual todos los redimidos por la sangre de Jesús lleguen a ser la esposa del Cordero. Y Dios ocupó ese diseño para crear el matrimonio. Y vimos cuando creó Dios a Adán y a Eva, era para hacer un reflejo de lo que es Jesucristo y la iglesia. Y vimos que Adán es un tipo de Cristo. Y que así como Adán durmió, Cristo murió. Así como del costado de Adán se sacó a Eva, se le traspasó una lanza en el costado de Jesús. Y así como Eva nació del cuerpo de Adán, nosotros pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, que nace la iglesia en el día de Pentecostés. Y de esa manera vemos que la relación matrimonial es un reflejo de la relación con Cristo y la iglesia. Y hemos estado viendo cómo el pecado afectó a las familias, a todas las familias de la tierra. Vimos a Adán y Eva, vimos cómo Caín decide apartarse de Dios y toda su descendencia se aparta de Dios, hasta que 130 años después, Adán y Eva tienen un hijo que se llama Set. Y este hijo, Set, tiene un hijo que se llama Enós. Y Enós es el que vuelve la adoración a Dios. Por más de 200 años, la humanidad estaba sin adorar a Dios, hasta que nació Enós. Y nacen los adoradores de Dios, que se les da el nombre de hijos de Dios. Y estos hijos de Dios, un día deciden unirse a las hijas de los hombres, es decir, a la descendencia de Caín. Toda esta descendencia de Set, que habían empezado la adoración a Dios, deciden juntarse en yugo desigual con aquellos que no adoraban a Dios. Y como resultado nosotros vimos que la gente pensaba de continuamente el mal. Y Dios envió el diluvio. Y este diluvio, pues Dios decide salvar a una familia, como vamos a ver ahora también, para de esa familia puedan fructificarse y multiplicarse y llenar la tierra. Pero otra vez ellos, la humanidad, las familias se apartan de Dios y justamente ellos empiezan a construir la Torre de Babel, donde Dios manda confusión y se crean las lenguas y se crean las naciones paganas. Las familias se tornan paganas para formar las naciones paganas. Y desde ahí vamos a partir en esta mañana. Abramos nuestras Biblias en Génesis, en el capítulo 11, versículos 7 al 9, para continuar y entender qué es lo que pasó con las familias. Génesis capítulo 11, versículo 7 al 9 dice:
Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios los esparció a todas las familias con diferentes idiomas. Y aquí ustedes pueden ver en esta diapositiva de cómo los diferentes idiomas se crearon y no se pudieron comunicar. Y habíamos aprendido un principio de esto, es que cuando el hombre insiste en hacer su propia voluntad, el resultado es confusión. Dios creó al hombre y a la mujer para que glorifiquen a Dios. Pero cuando el hombre insiste en hacer su propia voluntad, el resultado va a ser confusión. Y eso es lo que ocurre, mis hermanos, en la vida nuestra, ¿verdad? La gente que no conoce a Cristo dice que está perdida, que no tiene el camino, no tiene la verdad, no experimenta lo que es la vida. Aquellos que conocemos a Jesucristo hemos encontrado este camino, que es Jesús, la verdad que es Jesús y la vida que es Jesús. Y entonces nosotros podemos tener entendimiento de las cosas de Dios y de las cosas espirituales. Entonces, pero ¿cómo es que esto surgió? Y vamos a irnos un poquito atrás en Génesis, el capítulo 10, donde se nos narra la historia de cómo se construyó Babel, ¿verdad? ¿Cómo es que se llegó a construir la torre de Babel? Génesis 10, del 1 al 10, voy a leer, dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras, y los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Y aquí vemos los grupos étnicos, ¿no? La palabra naciones, allí es la palabra en el griego etnia o etnos, de donde viene la palabra etnia, que significa naciones paganas. Los hijos de Cam, versículo 6, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rahama, Sabteca, y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. A Nimrod. Oh, que se conecte. ¿Quién llegó a ser el primer poderoso en la tierra? Y aquí yo quiero hacer un alto para que podamos entender quién era este Nimrod. Entonces, por favor, les pido que apaguen sus micrófonos, mis hermanos, aquellos que tienen su micrófono encendido. Entonces, vemos que Nimrod fue la primera persona, ¿verdad? La primera persona que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Quién fue este Nimrod? Fue el verdadero fundador del sistema babilónico. Es el que dirigió en realidad la construcción de la Torre de Babel. Él fue el primero en inventar un sistema de competencia organizada de imperios y gobiernos humanos. Él fue el que inventó el sistema económico y de lucro, el cual se ha apoderado del mundo desde entonces. Entonces vemos que Nimrod fue el primer rey que se estableció, el primer rey humano, digamos así,
que con Nimrod se empieza tanto la política como la religión. Y este era un poderoso, ¿no? Entonces, leamos ahí en Génesis, vemos en el capítulo 11, del 1 al 9, donde ya leímos esto la vez pasada, y vemos que él es el que construye, el que dirige esta construcción, ¿no? Fue este varón, fue el rey, el primer rey de Babel. Entonces, miremos aquí en Génesis capítulo 10, del 9 al 12, dice: este fue vigoroso cazador. Fíjense, este Nimrod era una persona no solamente inteligente, sino que también fue una persona muy fuerte. Y en los libros de historia se dice que él fue el que construyó las ciudades, las primeras ciudades en las cuales había murallas para que los animales no atacaran a las personas. Entonces, Nimrod en realidad fue un rey que en ese sentido era súper inteligente, ¿no? Como él era cazador y conocía también el peligro que tenían los animales y que atacaban a las personas, construyeron estas ciudades con murallas para que las personas no fueran dañadas. Entonces, Nimrod proveyó de esa seguridad a la gente. Era poderoso, dice aquí, vigoroso delante de Jehová. Entonces, versículo 9 dice: por lo cual se dice, así como un Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10 dice: y fue el comienzo de su reino Babel. Ahí está, mis hermanos. Ahí vemos de que Nimrod fue el que empezó el reino ahí en Babel. El primer rey humano. Hasta ahora, el rey era Dios. Dios era el que dictaminaba y decía las cosas, ¿no es cierto? Pero aquí empieza el sistema humano. Aquí es donde nace el humanismo, con este Nimrod, centrado en el poder humano, centrado en la iniciativa humana, y los hombres pasan a depender de este sistema. Versículo 11 dice: de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Vemos de que Nimrod fue el que construyó la ciudad de Babilonia, también la ciudad de Nínive y muchas otras ciudades. Entonces, él organizó el primer reino del mundo. El nombre de Nimrod viene de una raíz o voz hebrea que significa revelar. También de una palabra donde viene la palabra tirano. Entonces, vemos aquí que este Nimrod es el que dirige y el que organiza, porque era un ser inteligente, ¿no? Pero con una inteligencia humana. Y él es el que dirige esta construcción y hace que toda la gente tenga el mismo pensar, el mismo sentir, y Dios vio que ellos no iban a desistir. En otras palabras, Nimrod había tenido un éxito, pero un éxito humano. Y hay muchas personas, inclusive dentro de lo que es el cristianismo, dentro de lo que es el evangelio,
que tienen éxito en armar sus ministerios, no el ministerio de Dios, no guiados por Dios, no guiados por el Espíritu Santo, no guiados por Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y muchas veces nosotros terminamos construyendo nuestras propias Babeles. Y a Dios no le agrada. Dios quería que la gente pueda tener una confianza en Él. En la Biblia se nos enseña cómo la gente puede subir a Dios. Aquí vemos de que la gente pensaba que podía subir a Dios por medio de edificar esta torre de Babel. Pero en Primera de Juan, no Primera de Juan, perdón, San Juan. Abramos nuestras Biblias en San Juan. Ahí en el capítulo, déjenme ver si es el 1 o el 2. San Juan, capítulo 1, el versículo 51, el último versículo. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y aquí el Señor Jesús nos habla de que los ángeles suben y bajan del cielo a través de una escalera. Y esa escalera es Jesús. Leamos Génesis 28, 12. Génesis capítulo 28, versículo 12, donde aparece por primera vez esta escalera. Génesis capítulo 28, versículo 12. Génesis 28, 12. Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces, aquí miramos cómo Jacob, allí en Betel, soñó, pero Dios, este sueño de Jacob, es una profecía. Es una profecía que habla del Señor Jesús, que Él, el Señor Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús es esta escalera en un sentido espiritual. No estamos hablando en un sentido físico porque no hay ninguna escalera física, ¿no? Pero los hombres trataron de construir la torre de Babel. Entonces, Dios ya ha determinado cómo es que el hombre se puede relacionar con Dios. Mis hermanos, tenemos que hacernos una pregunta nosotros. ¿Estamos dependiendo en Jesús para tener esa comunión íntima con Dios? ¿Estamos dependiendo en Jesús para la sabiduría, para tomar las decisiones que tenemos que tomar, tanto en la familia, en los negocios, como en el ministerio? ¿O nos volvemos a los sistemas humanos? Entonces, en realidad, mis hermanos, Dios ha determinado, y vamos a mirar ahora, que Dios decidió escoger a una familia de todas estas familias paganas. Dios decide escoger una familia por la cual Él se va a manifestar. Leamos en Hechos, capítulo 7, Hechos, capítulo 7, versículos 2 y 3, donde se nos narra cómo Dios decide aparecerse a una familia, a Abraham y a Sarai, un matrimonio que Dios va a utilizar
para poder establecer una nación redimida. Hechos en el capítulo 7, versículos 2 y 3. Dice así: y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Fíjense en que le dice, ven a la tierra, donde yo estoy, donde yo te voy a mostrar, ven a esa tierra. No solamente le dice, anda, vete, sino ven, porque Dios ya estaba ahí obrando en la tierra donde Dios le quería dar a Abraham. Leamos en Génesis, en el capítulo 11, el versículo 27 al 29, donde se nos narra justamente de Harán, como leímos aquí en Hechos. Génesis 11, 27 al 29. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y cuando estaba en Ur de los Caldeos, que es Mesopotamia, que nos dice en el libro de los Hechos 7, 2 y 3, fue allí donde Abraham recibió el llamado por primera vez. Fue allí, en este lugar, donde a Dios se le apareció como glorioso, con su plena gloria a Abraham. Por primera vez, un pagano, uno de una familia pagana, de una nación pagana, Dios le escoge, le saca y le llama y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, deja a tu familia. Dios le llama a Abraham y este es el momento de la salvación de Abraham. Hermanos, nadie puede ser salvo si Dios no se le revela. Dios tiene que revelarse al hombre para que el hombre pueda ser salvo. Por eso el Señor nos manda a nosotros a predicar el Evangelio, a dar esta revelación. Y Dios, por medio de su Espíritu, le convence a la persona de pecado, de justicia y de juicio. Le alumbra el entendimiento, le revela y le salva, porque él entiende que Jesús murió por sus pecados, de que derramó su sangre y de que esa es la única manera en que pueden pasar a ser hijos de Dios. Pero vemos aquí que Dios a todo aquel que salva le llama también para servirle. Todos los hijos de Dios pasamos a ser siervos de Dios. Y Dios no solamente le salva a Abraham, sino que le llama con un propósito, con un propósito, con un ministerio, con un servicio que él va a hacer a Dios. Entonces, la gloria de Dios se le aparece a Abraham. La palabra gloria en hebreo suele aparecer como el Shekinah, y eso significa, además de gloria, presencia o esplendor. Entonces podemos decir de que Abraham vio su presencia, vio el esplendor de Dios. También esta palabra se deriva de un verbo hebreo que significa morar o residir, por lo que también la gloria se puede identificar como la morada de Dios. Dios manifiesta su gloria y no solamente que la manifiesta, sino que viene a morar. Y eso es lo que ha pasado a aquellos que hemos recibido a Jesucristo. Él viene a morar en nosotros. Y su gloria, su presencia,
por medio del Espíritu se hace una realidad en nosotros. Y la vida de Cristo en nosotros, por haber creído en el Evangelio, hace que nosotros participemos también de su gloria. La gloria de Dios en la faz de Jesucristo, dice en 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículos 17 y 18, que nosotros somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria. Su presencia en nosotros nos va transformando. Su gloria en nosotros cada vez se va haciendo más evidente en este proceso que la Biblia llama santificación. Así que esa es la gloria de Dios. Al igual que Abraham, Dios nos ha permitido también participar de su gloria. Entonces, vemos de que Dios escoge a un matrimonio, a Abraham y a Sarai. Allí en Mesopotamia les dice, ven, yo te voy a mostrar. Lastimosamente, ellos no respondieron inmediatamente. Y como podemos leer en los versículos 29 al 32, todas las cosas que ellos tuvieron que pasar para nuevamente escuchar el llamado de Dios allí, o mejor dicho, nos narra el llamado de Dios que Él ya le hizo nuevamente. Dice capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho, fíjense en lo que dice ahí. Dios ya había dicho anteriormente. ¿Qué le había dicho? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y aquí vemos el llamado de Dios a un matrimonio. A un matrimonio de todas estas gentes paganas. Dios llama a un matrimonio y le dice, yo te voy a llevar a esta tierra. Ven, yo te voy a mostrar esta tierra. Y vamos a ver aquí cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Dice, haré de ti una nación grande, en el versículo 2, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Entonces, en primer lugar, la primera promesa que Dios le da es que va a ser de él una nación. Ahora, esta palabra nación no es la misma palabra que nosotros encontramos allí en Génesis 10. Ahora, esta palabra nación no es etnos, sino es goel en el hebreo, que significa una nación redimida, un pueblo redimido por Dios. Y Dios le promete a Abraham darle un pueblo redimido por Dios. Y obviamente en el Antiguo Testamento nosotros aprendemos que el propósito por el cual Dios escoge a Israel, a esta nación que Dios le va a dar a Abraham, para que ellos sean luz a las naciones paganas. De la misma manera, Dios nos ha hecho a nosotros pueblo de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 9 y 10. A ver si es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 9 y 10. Donde nos dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. A ver, ¿es primera o segunda? Es Primera de Pedro 2:9. Ahí está. Primera de Pedro 2:9, ¿no? Entonces dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, pues en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, vemos aquí, de igual manera que Dios escogió a una nación redimida, Dios también, a los que han creído en la promesa a Abraham, de que Dios enviaría una simiente, un salvador, de esos que creen en Jesús, Dios forma un pueblo redimido. En segunda de Pedro 1, versículos 18 y 19, nos habla cómo es que Dios redime ahora a las familias. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. En primer lugar, vemos aquí que Dios nos habla a través de su palabra y también Él nos redime. Miremos en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. Aquí vemos que la manera en que Dios nos redime es a través de la sangre de Cristo. Él pagó el precio. Él pagó el precio con su sangre preciosa. Entonces, Dios ha redimido a un pueblo para su gloria. También le dice a Abraham, te bendeciré, te bendeciré. La bendición de Dios tiene que ver con la presencia de Dios en nuestras vidas, con los favores de Dios para nosotros. Y eso es lo que le dice. Yo voy a estar a favor tuyo. Como dice más abajo, voy a engrandecer tu nombre. Y Dios ha decidido bendecirnos a nosotros. En Efesios 1:3 nos dice que Él ya nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Al igual que Dios prometió a Abraham bendecirle, Dios a nosotros también ya nos ha bendecido. Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Dios ha decidido bendecirnos, prosperarnos, en el sentido de cumplir sus propósitos, su presencia, su poder, su autoridad en nuestras vidas. La bendición de Dios es esa, mis hermanos, que podemos experimentar su poder, su presencia y su autoridad. Y Él, en nuestras vidas, en las circunstancias que estamos viviendo, especialmente ahora en tiempos de pandemia, tenemos que confiar, mis hermanos, que su poder, su presencia y autoridad no cesarán, estarán siempre con nosotros. Y les dice ahí, engrandeceré tu nombre. Le dice allí en Génesis 12, en el versículo 3. En el versículo 2, le dice, engrandeceré tu nombre. En Efesios capítulo 2, versículo 6, dice que Él nos hizo sentar a nosotros
en los lugares celestiales juntamente con Él. Dios nos ha puesto al lado de aquel que tiene un nombre, que es sobre todo nombre, porque ante su nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y Dios nos ha puesto allí sentados al lado de aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y dice aquí en el versículo 3 algo que es importante. Serás de bendición. Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a otros. Y eso es algo súper importante. Dios quiere que seamos de bendición. Dios nos ha salvado a nosotros para que proclamemos de su nombre, para que otros puedan conocer a Jesús por medio de nosotros. Dios nos ha dado el privilegio. Leamos allí en Primera de Pedro 4, 10 y 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrélo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Según, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dos cosas que nos permite a nosotros ser de bendición a otros. Una, el poder de Dios. Y otra, la palabra de Dios. Dos cosas que Dios nos da a sus hijos para que podamos ser de bendición a otros. El poder de Dios y la palabra de Dios. Estudiábamos esta mañana de que Dios prepara a las personas para que puedan ser utilizadas por Él. Dios nos prepara, Dios nos va preparando, mis hermanos. Él no nos abandona, dice en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Y Él nos va perfeccionando a cada uno de nosotros y nos va utilizando de acuerdo a su poder y a su palabra. Entonces, esa promesa Dios le hizo a Abraham y le damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Dios le prometió a Abraham que a través de su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y eso nos dice Génesis capítulo 12, el versículo 3. Génesis 12:3 nos habla aquí cómo Dios va a revertir todo aquello que hasta la Torre de Babel había sucedido. ¿Cómo es que lo iba a revertir? Dice el versículo 3 de Génesis 12, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios tomó una decisión. Al mirar a todas las familias paganas y a las naciones paganas apartarse de Dios, Dios en su misericordia decide bendecir a las familias paganas. ¿Y cómo es que las familias paganas van a recibir esa bendición? Leamos Génesis 22:18. Génesis capítulo 22, versículo 18 dice, en tu simiente, le dice a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Dios decidió bendecir a todas las naciones, a todas las familias de la tierra a través de la simiente de Abraham.
El apóstol Pablo en Gálatas 3:16 nos explica quién es esta simiente. En algunas versiones, en lugar de aparecer simiente, aparece descendencia o simientes en plural. Pero el apóstol Pablo nos explica en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 16. Leamos aquí Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En otras palabras, Dios le dijo a Abraham que es a través de Cristo que las familias de la tierra recibirían la bendición. Y cuando Jesús nació aquel que vendría a traer bendición a los matrimonios, a las familias, a los individuos que depositen su fe en él. Dios siempre empieza con alguien en una familia. Es de mucha bendición cuando toda una familia recibe a Cristo. Pero por lo general nosotros vemos que hay alguien en la familia que acepta a Cristo primero, y a través de él los demás pueden llegar a conocer a Cristo. Me gozo mucho en el testimonio de nuestro hermano Santiago, al compartir la alegría que él tiene de mirar a sus familiares también conocer a Jesús. Recuerdo los tiempos que hablábamos con Santiago, ¿no? Cuando todavía se resistían algunos de sus familiares y todavía algunos se resisten a creer en Jesús. Pero qué bendición es ver cuando aceptan a Jesús y sus vidas son transformadas. Y eso es lo que Dios quiere con cada familia, mirar familias convertidas por el Evangelio. La bendición para las familias es el Evangelio, mis hermanos. Cada vez que una persona o una familia escuche el Evangelio, está escuchando la bendición que Dios quería, que Dios prometió a Abraham. Dios prometió a Abraham que todas las familias de la tierra van a ser bendecidas. Solamente aquí no tengo anotado este versículo, pero en Apocalipsis 7:9 es donde vemos el cumplimiento total a la promesa a Abraham. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. En el cielo van a estar de todas las naciones, de todas las familias o tribus. Yo digo siempre, de la tribu Pérez vamos a estar allí. Y ahí ponga su apellido. ¿Qué tribu es usted, hermano? La tribu Jaramillo, la tribu Lascano, la tribu Valencia, etcétera, etcétera. Todas aquellas familias van a ser bendecidas por medio de Jesucristo. Y esto sí que es súper importante. Dios había escogido, y vamos a ir rápidamente poniendo ejemplos del Antiguo Testamento de cómo Dios escogió a familias e individuos en el Antiguo Testamento para continuar con esta bendición prometida también a Abraham. Antes de Abraham, nosotros vemos que Dios había escogido a Noé y su familia, y eran un total de ocho personas para traer bendición, para que no se extermine la raza humana. Dios escogió a Noé, y a través de ellos les dice que tenían que fructificarse y multiplicarse. Es decir, que ellos tenían que dar la gloria a Dios. Mostrar su gloria quiere decir fructificarse, y multiplicarse era tener hijos e hijas para poblar toda la tierra.
Dios quería cumplir con su propósito. Según nos explica Habacuc 2:14, el propósito de Dios era que un día toda la tierra sea llena de la gloria o del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubre la mar. Dios siempre ha tenido y tiene este propósito de que su gloria sea llenada en toda la tierra. Y como acabamos de leer, Dios va a cumplir eso en toda nación, en toda tribu, en toda lengua. Dios se está manifestando para que le conozcan a Cristo y para que sus vidas sean transformadas. Así que Dios escogió a Noé. También miramos de que Dios llama a Moisés cuando él estuvo en Madián y él ya estuvo casado con Séfora. Dios le llama. Y todos sabemos la historia, ¿no es cierto? Todos sabemos la historia. Y vemos ahí en Éxodo 2:21 que el papá de Séfora le dio en matrimonio a Abraham. Y él se casó con Séfora. Y en el capítulo 3, versículos 1 al 10, vemos el llamado de Dios a Moisés. Y cómo Dios le llama y le dice, después de ver esa zarza que ardía y no se consumía, Dios le dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando, santo es. Y vemos allí en el versículo 10, le dice Dios a Moisés, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando Dios salva a una persona y le muestra de su gloria, revela su gloria, también le da un servicio? En este caso el servicio era sacar al pueblo de Israel. Y Dios promete estar con él. Le dice en el versículo 12, ve, porque yo estaré contigo. Así que cuando llegó el momento de obedecer a Dios para ir en esta misión, en Éxodo 4:20 dice que él tomó su esposa. Dice, y entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre su asno y volvió a tierra de Egipto. Y ahí ustedes pueden leer la historia de que Dios estaba dispuesto a matar a Moisés si no circuncidaba a su hijo. Y Séfora circuncida al hijo y parece que ella se regresa a casa, ahí a Madián, y Moisés va solo para continuar con el trabajo que Dios le había dado. Pero vemos aquí cómo Dios quiere utilizar a las familias. Y más adelante ustedes pueden leer en la historia acerca de Séfora y la familia. Pero a mí me llama la atención una historia que siempre me gusta. Es cómo Dios utiliza a Josué. Dios utiliza a Josué en la primera ciudad que ellos van a conquistar, en Jericó. Dios tenía un plan de salvar una familia, la familia de Rahab. Y ustedes pueden leer ahí en Josué capítulo 6, versículos 22 al 25. Josué capítulo 6, versículo 22 al 25. Cómo es de que la familia de Rahab es salvada por el poder de Dios. Y les voy a leer rápidamente. Ahí en Josué capítulo 6, versículos 22 al 25 dice, mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, con lo cual jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad
y todo lo que en ella había. Vemos aquí cómo Dios salva a Rahab del juicio para Jericó. Y le damos gracias a Dios. Ahora, ¿por qué me gusta esta historia? Vemos aquí, en Mateo capítulo 1. Primito, perdona que te interrumpa, ahorita ya estoy entrando a la vacuna, me despido. Ya, Un abrazo para todos, bendiciones. ya, gracias. Entonces, vemos allí a Rahab cómo llega a ser parte de la genealogía de Jesucristo. Mateo capítulo 1, versículos 5 al 6, miramos allí en la genealogía que Rahab llega a formar parte de la genealogía de Jesucristo. Y dice así: Salomón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth y a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Y vemos aquí que Rahab se convierte en la tatarabuela de David. Qué tremenda esta historia. Mis hermanos, imagínense cómo Dios escoge a esta familia. Una familia donde Rahab era prostituta y Dios la redime, la salva y le pasa a ser parte de la familia de Dios, del pueblo escogido de Dios para cumplir sus propósitos. Y Dios nos ha escogido a nosotros, mis hermanos. Dios tiene preparado obras para que nosotros caminemos en ellas. Estudiamos ya en esta mañana. Y este es uno de los versículos más conocidos. Cuando Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí vamos a aprender tres cosas en la historia de Josué. Josué consagró su familia al servicio de Dios. Para servir a Dios, la familia en primer lugar debe reconocer que Dios es el Salvador y que Él provee y sustenta a la familia. En Josué capítulo 24, del 11 al 13, ustedes pueden leer allí en sus casas. No vamos a leer porque no hay mucho tiempo, pero anoten, mis hermanos. Josué 24, 11 al 13. Vemos cómo Dios provee para todos allí en Israel y sustenta a las familias. En segundo lugar, vemos que para servir como familias a Dios, nosotros tenemos que dejar los otros dioses que tenemos. Debemos confiar plenamente en nuestro Dios. Desechar de nuestras vidas aquellas cosas que no agradan a Dios. Y voy a leerles Josué 24:14. Dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto servir a Jehová. Tenemos que dejar todas aquellas cosas que nos impiden servir a Dios. Y vemos allí que Josué toma la decisión de servir a Dios con su familia, de ser consciente y firme. Si nosotros no lo hacemos de corazón, mejor no hacerlo. Y dice 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, aquí Josué les está invitando a pensar. Piensen bien esta decisión que van a tomar. Pero si ustedes piensan que no está bien servir a Jehová, no lo hagan. Pero hoy tienen que escoger a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya presencia habitan. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué tremenda decisión.
Qué tremenda decisión de Josué. Él y su familia se ponen como ejemplo de servir a Dios, de dejar a otros dioses, de dejar todos aquellos intereses humanos para poder servir a Dios. Cuando nosotros dejamos nuestros intereses humanos, estamos dejando a nuestros dioses, aquellos que nos impiden servir a Dios. Tomemos esta decisión, mis hermanos. En el Nuevo Testamento, el último ejemplo que tenemos aquí es del carcelero de Filipos. Él y su familia, en Hechos 16, 31 al 34, vemos cómo Dios guía al apóstol Pablo en una manera soberana, le permite estar encarcelado. Y mientras él estaba encarcelado, cantaban himnos a Dios y oraban. Y mientras ellos oraban, sobrevino un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y cuando el carcelero se iba a matar, Pablo le dijo, no lo hagas, que nadie ha escapado. Y quiso saber qué podía hacer para ser salvo. Pablo le contestó, si él creía en el Señor Jesucristo, sería salvo él y toda su casa. Y enseguida ellos fueron bautizados. Ese mismo día que creyeron, fueron bautizados. Y vemos aquí que él y la casa del carcelero de Filipos fueron salvos. Y así podemos ir dando ejemplo tras ejemplo en la Biblia de cómo Dios escoge a familias y a individuos. Y nos falta el tiempo para hablar de la mujer samaritana, del endemoniado gadareno, de personas que fueron utilizadas por el Señor para llevar el evangelio y de esa manera traer bendiciones a todas las familias de la tierra. Mis hermanos, Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Si tú ya conoces a Jesús, quiere decir que tu familia ya tiene la bendición prometida a Abraham. Y Dios quiere que sigamos predicando. Y a nosotros se nos llama hijos de Abraham de acuerdo a la promesa. Nosotros somos el Israel de Dios, el pueblo de Dios que ha creído en la simiente que fue ofrecida a Abraham. Gracias damos a Dios. Mis hermanos, quiero hacerles nuevamente una invitación a rendirnos a Cristo, a doblar nuestras rodillas como familias, para que nosotros podamos servir a Dios. Le damos gracias a Dios, mis hermanos, por cada uno de los que se han conectado en esta mañana, y queremos que sus familias, y oramos que sus familias, aquellos que tienen padres, aquellos que tienen hermanos, hermanas, no cesen de orar. Y no cesemos de orar por nuestros familiares, por nuestros oicos, para que ellos también conozcan del Señor. Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Y estaremos estudiando en la siguiente vez cómo estas familias que Dios quiere salvar vienen a ser parte de la familia de Dios. Y cuál es el plan que Dios tiene con la familia de Dios, con los hijos de Dios, para alcanzar a este mundo.